resplandece mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Vas conmigo en cada... Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por compartir esta mañana con nosotros y poder tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Agradezco al pastor, al ministerio por la oportunidad en este día de poder expresarme y de poder compartir estos minutos con usted a través de este video. A nosotros nos gusta el sonido de las grandes manifestaciones, nos gusta escuchar el grito de gol en el estadio, nos gusta ver el color y el movimiento de las grandes multitudes porque llaman nuestra atención, nos captan nuestra mirada, nuestro deseo de saber qué está ocurriendo. En la Biblia hay distintos sucesos que tienen que ver con el sonido, con los ruidos, con el silencio. Y justamente en esta mañana quería que meditáramos en esta palabra, el silencio. Y así es el título de esta meditación, el silencio. Elías, en cierta ocasión, después de haber desafiado a los profetas de Baal, tiene que huir porque los ha conducido a un momento muy significativo en su historia, en el tiempo de su ministerio. Los ha provocado a ver cuál es el verdadero Dios de Israel. Al pueblo le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a estar entre dudas entre el Dios verdadero, el Dios de Israel, y los falsos dioses? Entonces les hace una propuesta. Vamos a pedirle a ustedes a su Dios y yo a mi Dios que respondan con fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Se lleva adelante esta acción y pronto Elías, después de matar a los falsos profetas, tiene que huir porque Jezabel está decidida a acabar con su vida. En ese periodo de huida, en cierta ocasión, se encuentra escondido en una cueva y Dios le habla. Y hay aquí un momento significativo que nos llama nuestra atención. Y vamos a leer en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, versículo 11. Él le dijo, sal fuera, el Señor, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vemos a Elías que en esta circunstancia ve primero un poderoso viento, mucho ruido, que rompía los montes, el terremoto, el fuego, pero nada de estos sucesos extraordinarios tenían la voz de Dios. Sin embargo, cuando él descubrió el silbo apacible, el silencio, él entendió que Dios le estaba hablando. Y si nosotros tomamos este momento tan especial y lo comparamos con el que habíamos comentado recién cuando él estaba frente a los falsos profetas de Baal, dice en el capítulo 18, es decir, unos versículos antes, que ellos gritaban en el versículo 26, Baal, respóndenos. Y Elías se burlaba de ellos en el capítulo 27 y le decía, griten más fuerte, griten en alta voz, porque Dios es y quizá está durmiendo, está trabajando, está yendo por el camino. Y el versículo 28 dice que ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta que les salía sangre. Y pasó el mediodía y ellos, el versículo 29 dice, seguían gritando frenéticamente. Qué contraste entre el silbo apacible que le habla a Elías
y el sonido y el griterío y el bullicio de estos falsos profetas. El silbo apacible entre aquel acontecimiento y este que ahora está viviendo. ¿Qué diferencia? ¿Qué contraste? ¿Dónde estaba la voz de Dios? En el silencio, en el silbo apacible. En estos días nosotros estamos de alguna manera en silencio. Estamos aislados, estamos separados, no podemos vernos, no podemos reunirnos a cantar alabanzas y escuchar el murmullo que se escucha a veces en este lugar, que uno entra en estos días aquí y encuentra todo en silencio, sin personas, sin gente hablando, comentando sus cosas. ¿Será que Dios está aislado en los cielos y no está escuchando nuestras oraciones y no está trabajando en su iglesia? De ninguna manera. Aunque aquí hay silencio, Dios está obrando. El silbo apacible del Señor está hablando al corazón cada día de los que le buscan. Este acontecimiento que lo hemos leído en el libro de Reyes. Usted sabe que el libro de Reyes probablemente fue escrito por Jeremías. El libro de Reyes antiguamente era un solo libro. Primera y segunda de Reyes componían un solo libro. En la primera parte del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, encontramos a David ya despidiéndose y dando instrucciones a Salomón, y Salomón tomando el liderazgo de Israel, no sin muchos conflictos familiares, muerte, traiciones, pero finalmente él se afianza en el liderazgo de la nación. Y Salomón va a llevar adelante la obra más magnífica que David había querido siempre conducir, que era la construcción del templo, construir la casa de Dios, pero que no le había sido permitido a David, y sí le va a ser permitido a su hijo Salomón. Entonces él se va a esforzar por cumplir con este sueño de su padre, que era un sueño de Dios mismo. Primera de Reyes narra entonces los últimos días de David, la vida de Salomón y su gran reinado, y pronto caemos en lo que es la división del reino, que es como consecuencia de las malas decisiones que finalmente toma el hombre más sabio de la tierra. Y su hijo, cuando recibe el reino, termina siendo dividido y traicionado y se convierten en dos naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Y avanza la historia en el libro de Reyes y paralelamente va llevando la narración de los dos reinos, el escritor de Reyes. Pero al final de Segunda de Reyes nos encontramos ya con la nación que es deportada a Babilonia. Ha sido destruido el templo, se ha quemado la ciudad y las grandes obras de Salomón, las grandes obras de David se han diluido y han desaparecido. Antes, en el 722 a.C., ya había caído el reino de Israel. Entonces, Israel primero y más tarde Judá desaparecen y son llevados cautivos, son esclavizados y destruidas todas sus obras. Esto nos narra el libro de Reyes o los libros de Reyes. A Reyes lo podemos dividir en tres bloques. Primera de Reyes del 1 al 11 habla del reino unificado, es decir, el reino de David y Salomón. Primera de Reyes del 12 a Segunda de Reyes 17 nos narra los dos reinos de alguna manera llevándolo en paralelo, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. A partir del capítulo 18 de Segunda de Reyes, solo queda el reino del sur, el reino de Judá, porque el otro ya había sido llevado cautivo, como dije anteriormente. Pero hay otra fuente de información de estos tiempos y es los libros de crónicas, que también antiguamente eran un solo libro y por una cuestión de facilidad de lectura y de transporte se habrán dividido en algún momento. Estos libros, probablemente escritos por Esdras, en este caso crónicas, también nos narran aproximadamente el mismo tiempo, aunque crónicas vamos a descubrir que tiene una mirada mucho más sacerdotal y se preocupa mucho por las genealogías. De hecho, los primeros 9 versículos son puras genealogías. Pero luego nos narran las mismas historias o similares en el tiempo. 2 libros, Reyes y Crónicas, en realidad 4,
que nos narran este tiempo. Un periodo aproximadamente de 400 años. Y nos transmiten mucha información, pero 400 años en tan pocos capítulos, es necesario elegir lo que es más importante, lo que es más valioso para las personas de ese tiempo. ¿Para qué crónicas? Podemos preguntarnos si ya teníamos reyes. De la misma manera que podemos preguntarnos, ¿para qué 4 evangelios si con uno teníamos la buena noticia? Pero es que tenemos que entender que cada libro tuvo un propósito en su tiempo y lo tiene hoy. Reyes fue escrito para los deportados, los que estaban exiliados, para que entendieran por qué les tocaba vivir ese exilio, consecuencia de los grandes desastres del pasado, de las malas decisiones de sus gobernantes y de que el pueblo abandonó a Dios. Crónicas es escrito para los que regresaron del exilio, que ahora están de vuelta en Judá y están repoblando la tierra y tienen que reconstruir la ciudad después del edicto que Ciro, rey de Persia, les da para que regresen y puedan retornar a sus ciudades. De esta manera, cada libro le da el ánimo, le da el entusiasmo y cumple con traer fortaleza a los que están exiliados primero en Reyes y a los que ahora tienen que venir a reconstruir la ciudad y poner manos a la obra en Crónicas. Fíjese cómo cada momento de la historia tiene una palabra de Dios y una mirada de Dios para recuperar lo que le es propio, que es su pueblo. Como decía, en tan pocos capítulos es importante que haya una selección de los temas. Y el tema del templo, la construcción del templo y la vida de Salomón ocupan un lugar muy importante y significativo en Primera de Reyes y luego en Segunda de Crónicas, donde vamos a poder descubrir muchos detalles de cómo se llevó adelante tan magnífica obra, tan importante obra, el sueño tan preciado de David que había intentado llevar adelante y que por sus actos, porque era un hombre de guerra, un hombre sanguinario, no había podido hacerlo porque le había sido negado del cielo. Sin embargo, nos cuenta cómo él sabía que no podía construirlo, pero sabía que su hijo, por palabra de Dios, iba a ser quien lo iba a construir. Entonces había provisto de materiales, había conseguido recursos, se había contactado con las personas más hábiles para la construcción y desafió a Salomón constantemente a que fuera él quien llevara adelante la obra. Y lo alentó. Y muchas veces aparece la palabra esfuérzate, no te detengas, adelante. Le dice en un momento manos a la obra. Fíjense cómo David, sabiendo que no podía él alcanzar su sueño, depositó en su hijo todas sus energías, todos sus recursos para que su hijo lo alcanzara. Como nosotros como papá estamos poniendo recursos, esfuerzos, trabajo, dinero, tiempo para que nuestros hijos alcancen sus sueños y que son los sueños del Señor. Bueno, finalmente Salomón se hace del reino y es afianzado en ese liderazgo. Y a los 4 años de su reinado comienza con la obra magnífica que le había encomendado su padre. Sabía que era una tarea sumamente complicada, sumamente difícil, y aún él, siendo el hombre más sabio, dice que no se sentía capacitado, pero Dios le dio la capacidad. Y le dio no solo la capacidad a él, sino que le proveyó de los recursos y las personas que lo iban a ayudar en esta importantísima obra. David le había instruido, le había dado lecciones e incluso dice que le dio los planos de cómo había recibido de Dios que debía ser construida la casa. Todo se lo había delegado a su hijo. Fíjense que también David no solo desafió a su hijo, sino que también alentó y motivó al pueblo. Y los motivó siendo él el primero en dar de sus tesoros personales, como cuenta Crónicas y Reyes, y también los desafió a dar y a compartir y a ser parte de la obra. No iba a ser solo Salomón y solo David. Era todo el pueblo que estaba involucrado en tan grande obra que Dios les había pedido. Y entonces encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 8 y 9,
Y dice así: y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jahiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahora todo el pueblo es parte de esta magnífica obra que nos cuentan estos libros. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 5, versículo 2. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Estas palabras de Salomón son dirigidas al rey Hiram de Tiro. El rey Hiram gobernaba una vasta región donde crecía el cedro del Líbano. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Fíjense ustedes que esta madera era muy requerida, y Salomón sabía que en sus tierras no podía encontrar la calidad que necesitaba, entonces fue a buscarla a donde sabía que estaba. Y requirió la ayuda del rey, que sabía que tenía la capacidad humana, las manos dispuestas para colaborar con él. Y así fue como trajeron a personas muy capacitadas para cumplir con la obra. Y se sumaron a los muy capacitados que tenían en su tierra. Y el rey decretó leva, que es una obligación de ir a trabajar para el templo. Y los hombres tenían que ir a trabajar, trabajaban un mes y luego volvían 2 meses a su casa a descansar. Y así puso a toda la nación a cumplir el sueño de Dios, que era tener su casa en Jerusalén, donde Él asentaría su presencia. Pero qué llamativo es ver que esta magnífica obra, con tanto esfuerzo, con tantas personas movilizándose, con oro, piedras preciosas, la mejor madera, las mejores telas, cuando llegamos al final de Segunda de Reyes y cuando llegamos al final de Segunda de Crónicas, no es más que ceniza, no es más que ruinas, está todo quemado, porque era obra de hombres que se habían apartado de la voz del Señor. Y lo que había sido glorioso en un tiempo ahora es ruinas. Lo que había sido glorioso, vistoso y llamativo, que dice que todas las naciones se interesaban por saber qué pasaba allí, ahora es ruinas. Fíjese cómo algo que es de Dios, que es valioso, que es grande y maravilloso, cuando nos alejamos de Dios, no es más que ceniza, no es más que ruina, no es más que desastres. Y así es nuestras vidas. Podemos recibir la visita de Dios un día y nos apartamos y nuestro corazón se enfría, tal vez en el silencio, en la soledad y en la distancia, y nuestra vida se convierte en ruina. El vigor de David desapareció. Las cosas magníficas de Salomón desaparecieron. El magnífico templo se convirtió en ceniza. Nada de esa gran nación ahora estaba en pie. Eran cautivos, eran esclavos. Y el templo material, el templo hecho de manos, ahora se convierte en un templo espiritual que componemos usted y yo. Y somos el templo que Dios está edificando, que Dios está formando. Le decía recién que Salomón buscó las manos más calificadas. Y me llama la atención un texto en Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Crónicas 4:11. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. Y entonces aparece este nombre, y a veces podemos confundirlo con el rey que mencioné anteriormente, el rey Hiram de Tiro. Pero este no es el rey Hiram. Este es un artesano de aquella región que vino a Israel para convertirse en el más grande artesano que ha tenido la nación.
Y él fue quien le dio forma a los elementos, a los utensilios. Y es llamativo ver cómo Dios llama, era hijo de una israelita, aunque su padre era de Tiro. Cómo Dios llama a personas para que pongan manos a la obra y cumplan con el propósito. Y lo llama a este hombre desconocido y que habría pasado en la historia sin ser jamás nombrado, y lo pone en un libro donde dijimos al principio, las personas, los hechos y las situaciones son elegidas muy selectivamente para provecho de las personas que iban a leer estos libros. Entonces se menciona a este hombre y se lo menciona en diferentes oportunidades. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 14, dice que él hablando de Hiram, sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, piedras y madera y púrpura. También en Reyes, en el versículo 14, dice de él, Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y me llama mucho la atención que este hombre trabajó en el templo y que era un hombre habilidoso y que dirigió buena parte de las obras, pero no fue así él solo. Hubieron muchas otras personas que trabajaron con él. Pero también, si miramos en Éxodo, cuando se estaba construyendo el tabernáculo, en Éxodo 31, dice 31, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Fíjense ustedes cómo en el tabernáculo habían hombres habilidosos que Dios había llamado y que se dispusieron a servir a Dios. Y Dios dice que les dio sabiduría y entendimiento. En el templo habían hombres habilidosos como este Hiram, que eran llamados para cumplir con la obra de Dios y poner manos a la obra y llevarla adelante. ¿Cree usted que en este tiempo no habrá personas habilidosas? ¿Usted no tiene una habilidad para ponerla en las manos del Señor y que Él cumpla su propósito con su vida? Claro que usted tiene las habilidades que el Señor quiere y yo las tengo. Y el Señor quiere que nos pongamos en nuestro momento histórico a cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Dios está buscando personas que se dispongan, que tengan sus manos, su corazón, su espíritu, su ánimo dispuesto a servirle, a dejar todo lo que tengan que dejar para hacer que la obra del Señor vaya adelante. ¿Cree usted que no puede ser útil en las manos de Dios? ¿Que su trabajo no es meritorio de ser mencionado por Dios como un trabajo bueno y efectivo? De ninguna manera. Dios considera su actitud, su trabajo, su servicio, sea cual sea, en el área que sea, dentro de la iglesia y fuera, en su propio trabajo, en su vecindario, el trabajo que usted pueda hacer y que usted hace con el corazón para Dios es tan importante como el de estos hombres que dedicaron su mejor capacidad para cumplir con los propósitos de Dios. Las obras al final son puestas a prueba. De aquellos hombres nada quedó porque todo fue robado, fue destruido, fue quemado, pero sus nombres han quedado escritos en los libros de las memorias para que nosotros hoy, 3000 años después, estemos hablando de ellos y considerando sus obras y su trabajo y su esfuerzo. ¿Quiere usted ocupar un lugar histórico en la obra del Señor? Este es su tiempo de servir. ¿Por qué esperar a los días que pasen? ¿Por qué esperar a que termine la cuarentena para servir al Señor, para buscarlo de corazón? ¿Por qué esperar para buscarlo y simplemente esperar que un día podamos reunirnos? Este es el día de buscar los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y como esta meditación, este mensaje, comenzamos diciendo que se llama El Silencio, quisiera que meditemos para ir cerrando en un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa,
la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Las piedras que traían estaban terminadas, pulidas, acabadas, y se hacía en la cantera, un lugar alejado, un lugar secreto, un lugar donde no se llegaba con facilidad y de hecho no sabemos dónde era. Pero allí Dios trabajaba en cada piedra, por así decirlo, en cada roca, y le daba forma, una forma tan exacta que cuando llegaba al lugar de la colocación en el templo, dice que no hacía falta ningún golpe, ningún sobreesfuerzo, porque la piedra, y por qué no, porque el creyente, el hermano, nosotros, estaba tan bien trabajado en las manos del Señor, se había dejado moldear de tal manera que su ubicación en el templo era exacto, era preciso. Y fíjense, qué notable que en el templo de Dios, en la casa de Dios, se usaba piedra de cantería, piedras naturales, que eran trabajadas para que entraran exactamente en el lugar que Dios quería. Sin embargo, cuando vamos hacia atrás y miramos la Torre de Babel, ¿usted recuerda que utilizaban? Usaban ladrillos hechos por las manos de los hombres y reemplazaron con ladrillos, dice la Biblia, reemplazaron con ladrillos cocidos las piedras. Entonces el hombre intentó construir una torre que llegara hasta Dios y poder alcanzar los cielos con sus esfuerzos humanos, con ladrillos hechos por ellos, sin tener en cuenta lo que vendría después, que sería la obra de Dios con la roca viva, la piedra viva, que iba a ser nuestro acercarnos a Dios, nuestro camino hacia Dios. Qué contraste entre el silencio del templo que se está construyendo para Dios y aquella Torre de Babel donde el bullicio y la confusión de lenguas en tal momento fue tan notable que tuvieron que abandonar la tarea. ¿Usted recuerda dónde se sentó Moisés cuando estaba cansado? Una piedra. ¿Dónde recibió las tablas de la ley? En tablas de piedra. ¿Qué usó David para matar a Goliat? Piedra. La piedra, que es la obra de Cristo por nosotros, es lo que nos ha estado sosteniendo, lo que nos ha dado salvación. Dejemos que Él obre en nosotros para que nos pueda ubicar en el lugar histórico. A Jesús se lo compara con una piedra. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, vosotros, usted y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Isaías 51:1 dice así: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Nosotros somos piedras en las manos del Señor. Piedras que vamos a ocupar un lugar en la casa de Dios, en el templo que Dios está construyendo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así nosotros debemos ser moldeados. Llega el momento histórico para que usted y para que yo, para que podamos ser juntos el templo que el Señor necesita en esta ciudad, en este lugar o a donde nos toque estar. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Permitiremos el trato de Dios en nuestras vidas para que nos moldee? ¿Permitiremos el trato de Dios en nuestras vidas
para que Él complete lo que Él necesita en nosotros? Y para terminar, un texto muy cortito. El Salmo 37, versículo 3. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Que podamos esperar, hermanos, y que Él pueda completar todo lo que tiene para nosotros, que no es poca cosa, ni para usted ni para mí. Lo invito a que tengamos una breve oración y terminemos este tiempo de meditación. Señor, ayúdanos a dejarnos moldear por tu mano y a poder ser el instrumento que tú quieres que seamos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Por siempre, todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy.